nombre es Álvaro Castro Lora. Bienvenidos a esta clase de Master Alumni Class de la Universidad de Piura. Yo soy abogado por la Universidad de Piura de la promoción 2002 y quiero comentarles hoy día, quiero hablar sobre una tendencia a nivel mundial que está transformando la industria de servicios legales, o sea, que ha sido bautizado como el New Law, ¿no? New Law o nuevo derecho, ¿no? Entonces, esto ha llegado a Perú hace no tanto tiempo, hace algún par de años tal vez, y claro, en forma incipiente, pero en forma sostenida también, está creciendo, y yo quisiera contarles de qué va y cómo esto amenaza con cambiar, como decía, con transformar la industria de servicios legales, o por lo menos amenaza con ofrecer un modelo alternativo a la forma en la que se ha estado brindando servicios legales en forma profesional desde los estudios de abogados o de los despachos de abogados, ¿no? Entonces, quiero contar lo que es el New Law. El New Law, si tuviera que yo resumirlo en una palabra, aunque es difícil porque son muchos conceptos, es parte de una evidencia o parte de una idea fundamental, ¿no? Primero, que el derecho no es solo para abogados, ¿no? Y que los abogados no solo deben saber de derecho. Ahora, ¿a qué me refiero con una frase así de misteriosa? ¿No? Siempre se entendió que el derecho como herramienta, digamos, podemos entender todas las definiciones que puedan haber ustedes escuchado en la universidad, pero básicamente es esta herramienta para regular relaciones entre personas o entre empresas, ¿no? Respecto a todos los aspectos de la vida, temas contractuales y lo que fuera. Pero lo cierto es que, y cuando todos los que hemos estudiado derecho romano nos enseñaron, pues que había unas personas expertas en la ley, ¿no? Los jurisconsultos, los que conocían el derecho, ¿no? Entonces, eso está súper bien. El problema es que en algún momento, o tal vez por sus orígenes, o tal vez en el momento de la evolución, el derecho claramente se volvió un tema muy elitista. No porque hayan abogados muy súper exitosos y millonarios, no, sino simplemente elitista porque generó una barrera muy grande entre las personas de a pie, entre las empresas y los operadores del derecho, los expertos del derecho. Una distancia gigante que se refleja en, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? En un lenguaje enrevesado, en un lenguaje complejo, muy técnico, que solamente pueden entender los abogados, ¿no? Entonces, seguramente los abogados tradicionales se sentirán muy cómodos porque eso te da cierto nivel, te da un cierto nivel de una sensación de autoridad. Pero en realidad, si el derecho regula relaciones jurídicas de no abogados, o sea, de no solo abogados, entonces, ¿por qué en ocasiones es tan incomprensible? ¿No? Y el ejemplo por ejemplo, los procesos judiciales, esta tendencia que está cambiando, pero para incluir términos en latín, en las sentencias o en las resoluciones, ¿no? El acuo, ¿no? Que nadie sabe qué es. Yo siempre cuento la anécdota que cuando yo entré a trabajar, a practicar en Indecopi a fines del año 2000, Indecopi, pues, que fue una isla de excelencia en el Estado peruano durante los 90s, bueno, hasta ahora, pero especialmente fue un cambio en los 90s, y lo primero que hicieron los que diseñaron el sistema a nivel organizativo es que las resoluciones de Indecopi ya no tenían la figura del autos y vistos típico del proceso judicial, sino era cuestión en discusión, cuestiones de hecho, cuestiones de derecho, análisis. No se usaban términos en latín, no se usaban palabras demasiado técnicas, salvo donde fuera pues indispensable porque estabas diciendo lo que la ley plasmaba, pero te alejaba de esa figura pues ¿no? Lejana, compleja para la persona, al punto en que muchas veces todos sabemos que hay gente que contrata abogados básicamente para que le interprete lo que dice la ley, pero no interpretación de buscar el sentido, simplemente para que alguien le diga qué significa la palabra, ¿no? ¿Qué significa esa palabra que estás leyendo en el Código Civil? ¿Qué significa esta palabra que estás leyendo en el Código Penal? O qué sé yo, o en la Constitución, o qué significa una frase en una sentencia. Entonces, una cosa es interpretar el sentido, la aplicación, y otra cosa es que la gente cuando lee una resolución, una norma, no entienda siquiera las palabras
porque son excesivamente complejas. Entonces, la idea es que el derecho no puede ser tan lejano a las personas. Esa sensación de ese status quo derivado de la complejidad en el lenguaje es injusto, porque, como digo, el derecho no está pensado, no debería ser pensado para los abogados, sino para los que viven bajo derecho, es decir, para las personas de a pie y para las empresas. Entonces, ese es un primer punto. Y luego, lo segundo, es que los abogados no solo deben saber de derecho, y eso sí es algo más bien novedoso, ¿no? En la historia, el abogado, el jurista, es el que sabe de derecho, es el experto. Pero en los tiempos actuales eso ya no basta, ¿no? Supongo que sí, habrán algunos abogados, que harán algunos cuantos abogados que, bueno, que tienen un nivel de autoridad a los que les convoca para temas súper abstractos y teóricos, y está muy bien que así sea, los investigadores del derecho, los científicos del derecho, como algunos gustan de llamarse, y está muy bien. Pero el abogado, como el que asesora en el día a día, el empresario del derecho, que es más allá de ser un jurista, el empresario del derecho, el que atiende en servicios legales, pues la aspiración es que ya no puede quedarse solamente a saber de derecho, tiene que saber un poco más, porque tu cliente no es otra vez el que va a beneficiarse del servicio legal o del consejo legal o de tu asesoría legal, no requiere pues una respuesta eminentemente teórica, sino que tiene que ser una respuesta o una solución o una recomendación que se ajuste a su necesidad, a la realidad, al caso concreto, ¿no? Y ese caso concreto no existe pues en el aire, no es algo etéreo, es algo que muchas veces responde a necesidades comerciales, a apetito por el riesgo de la empresa o del cliente, y a muchas circunstancias más. O sea, digamos, puede asesorar correctamente un abogado fiscalista a una empresa de tecnología si no termina de entender exactamente cómo funciona esta tecnología para saber si es que es un servicio automatizado, si es un servicio, ¿no? Es tecnología como servicio, si es consultoría. O sea, hay elementos que te llevan a tener, no significa que tengas que ser un experto, no significa que tienes que estudiar 2 carreras, pero sí significa que tienes que acercarte a, a los aspectos técnicos y comerciales de los clientes a los que atiendes, porque si no, tu opinión se queda apenas en un ámbito muy superficial. Impecable desde el punto de vista teórico, no estoy relativizando la importancia de la teoría, pero no es suficiente, ¿no? Ya no es suficiente. En alguna época seguro que sí, donde los abogados eran figuras a las que eran convocados para dar una opinión, ¿no es cierto?, desde una autoridad, bueno, y el resto simplemente había que ver si lo entendías o no, pero como la historia del traje del emperador, ya era tu problema si no lo entendías, pero lo cierto es que más era la vergüenza de preguntar. Pero el tema ya cambió, ¿no? Entonces, hoy día se necesitan opiniones concretas, entendimiento del negocio, entendimiento de la necesidad concreta del cliente. Cierto es que la figura tradicional se deriva también del hecho que las empresas, normalmente hablando sobre todo de empresas, tenían un abogado interno, ¿no? El abogado in-house. Entonces, el abogado interno, de alguna manera, hacía las veces de traductor. Es decir, venía el abogado externo, el experto en la materia, daba su opinión desde el punto de vista teórico, o no, por lo menos no totalmente aterrizado, muy limitado en cuanto a la responsabilidad, ¿no? Yo te opino, en base a lo que me has dicho, con estas limitaciones hasta cierto punto, yo opino eso. Luego, ya ves tú cómo lo usas. Entonces, el abogado interno de la compañía lo que hacía era tomar esa recomendación y traducírsela y aplicarla, ¿no es cierto?, o incorporarla al proceso de toma de decisiones estratégicas de la compañía, ¿no? Entonces, esa es la mecánica. Pero hoy día hay dos cosas. Hay compañías que no tienen área legal interna, y segundo, las áreas legales internas ya no están dispuestos a dedicarse solamente a ser traductores del externo. Quieren abogados externos que sí se hayan imbuido, que se hayan involucrado en el negocio y que entiendan y que sirvan más como socios, como partners, que como aliados estratégicos, más que como simplemente un distante consultor, una especie de oráculo de Delfos, ¿no? Entonces, ese es el cambio. Entonces, por eso es que a los abogados se les pide algunas otras cosas. Los tributaristas tienen que entender de contabilidad,
los abogados corporativos o comerciales tienen que tener idea de cómo se gestiona una empresa para entender ciertas lógicas o ciertas necesidades de la compañía. Un abogado en tema de innovación tiene que tener algo de idea de tecnología. Un abogado financiero tiene que saber de finanzas, ¿no? Un abogado bancario tiene que tener idea de finanzas y de cómo maneja el sistema financiero por criterios más allá de los legales. El derecho siempre va a ser una herramienta muy útil y una institución y una ciencia muy útil, pero el empresario del derecho, que es algo para lo cual no nos forman en las universidades, no se puede quedar solamente en el conocimiento del derecho, ya no es suficiente. En esa idea, bueno, hay una cosa que a nosotros siempre ¿no? Un insulto que teníamos en la universidad era decir, eres un ingeniero. A un abogado le dijeron ingeniero era un insulto. También es cierto porque lo decíamos en el marco de las Olimpiadas, ¿no? Y peleábamos porque compartíamos el edificio, che. Pero ciertamente decían, decirte un ingeniero o el ingeniero del derecho es lo peor que podían decirte. Sin embargo, cuando los empresarios del derecho, las organizaciones de derecho, los estudios de abogados, las áreas internas diseñan procesos legales. No me refiero a un procedimiento judicial. El proceso de brindar el servicio legal se estandariza. ¿Por qué? Porque esa es la forma más eficiente de atender a tus clientes internos, en el caso de las áreas legales internas, como externos, ¿no? Entonces, y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en mi época, cuando yo era practicante, el primer encargo que tenía, o el encargo más básico, pero que era muy importante, que teníamos los practicantes, era buscar la norma legal aplicable, la vigente. ¿Y qué hacíamos? Nos íbamos al archivo del estudio, sacábamos unos tomos, ¿no es cierto?, donde están pegados todos los diarios del peruano de la vida. Y había un buscador, otro tomo especial por temática, te remitía a otros tomos, y tú ibas buscando página por página, y la gente de archivo o de biblioteca del estudio, si era un estudio organizado, lo que habían hecho era pegar, respecto de la norma base, pegar los recortes de periódico del peruano que modificaban cada artículo en específico. Entonces, ¿te imaginas ese trabajo de administración y de actualización de las normas? Era brutal, pero luego venía el trabajo de identificar la norma vigente, solo la norma vigente. Y ese era un trabajo importante, ¿no? Porque si no, no podías partir una norma errada o derogada o modificada. Hoy, evidentemente, eso parece una locura, parece una historia de la época del rey Pepino, porque hoy día simplemente entras al SPIG o googleas, ¿no es cierto? Y hay muchas entidades que tienen colgadas las normas legales vigentes. Entonces, eso implica un proceso, hubo un proceso para actualizar las normas. Hay un proceso para atender si es que, digamos, tiene la forma en la cual reciben las consultas, revisan los regímenes de poderes de la compañía, revisan los contratos, te refieres a contratos sobre los cuales el estudio haya trabajado en ciertos modelos, y hay algunos modelos que tienen una cláusula pensada en ciertas circunstancias o más favorable para una de las partes del contrato, ¿no? Entonces, hay procesos. Y lo que me decía a mí un amigo economista cuando yo inicié la carrera es, el problema de los abogados es que no les gustan los procesos. Y es verdad, tenemos este rechazo, nos sentimos artistas, nos sentimos que todo lo estamos haciendo de cero y no queremos sistematizar. Los ingenieros, de los cuales tanto nos hemos burlado en nuestra época universitaria, los ingenieros creen en los procesos, en la sistematización, ¿no? Y eso implica que en la sistematización hay eficiencias, y ahorro de costos, ahorro de tiempo. Los abogados pareciera que sentimos y muchas veces pretendemos cobrar como si todo lo hiciéramos por primera vez. No es problema si es que queremos cobrarlo como si lo hiciéramos por primera vez. El problema es que si nos cuesta cada vez como si lo hiciéramos por primera vez, porque significa que no sistematizamos. Y ahí viene la importancia de los procesos y el diseño legal, lo que le dicen el legal design, ¿no? Que tiene que ver con estas profesiones nuevas o estos nuevos oficios alrededor de los negocios del derecho o del empresario del derecho que les quiero contar hoy día. Entonces, ¿qué es el New Law? En primer lugar, para poder hacer una comparación o mencionar las características principales del New Law, es la prestación de servicios legales en forma alternativa, que propone, ¿no es cierto?, un cuestionamiento al modelo de negocio convencional. Y se usa el término New Law por contraposición al Big Law o al gran derecho, pero está referido sobre todo a los grandes despachos de abogados, ¿no? Entonces, el New Law trae pues este cuestionamiento al modelo de negocio convencional de las firmas tradicionales de abogados desde la base, ¿no?
Esto incluye nuevos lugares o nuevas formas de contratar abogados, nuevos lugares de donde viene la asesoría legal y nuevas formas de desarrollar la práctica legal, ¿no? Donde el cliente está al centro del diseño, la persona está al centro del diseño. Entonces uno podría decir, bueno, la persona siempre está al centro del diseño, o el servicio, el cliente siempre tiene la razón. Pues en la práctica no tanto, ¿no? Porque si es que el estudio de abogados, este ente, está parado sobre una, ¿no? En esta nube de autoridad y te dice, esta es mi opinión y esta es mi factura y ya verás tú qué haces con lo que te he dicho, ¿no es cierto? Entonces, si bien estás brindando un servicio, es casi que el cliente tiene que agradecer la forma como ha sido prestado el servicio y nada más, y no tiene que cuestionar. Yo recuerdo cuando he hablado con abogados mayores, ex jefes míos, que añoraban las épocas cuando el cliente primero era fiel al estudio, nunca se iba con otro, imposible. ¿No? El cliente era del estudio, y antes el cliente era de un abogado determinado y cómo se iba a ir. Y segundo, el cliente nunca iba a cuestionar la factura o los honorarios, imposible, ¿no? Entonces había esta sensación de, no sé si temor reverencial, pero sí una sensación de autoridad, ¿no? Entonces, oye, yo soy el experto, tú me haces caso y esta es mi factura y se acabó. Ya tú verás, ¿no? Y eso ya no es así. Ahora hay que reflejar, el cliente tiene que estar al centro del diseño. Y, evidentemente, el equipo humano debería ser parte, debe estar al centro de la organización, pero orientado siempre hacia el cliente, ¿no? Entonces, hay quien dirá, oye, pero leí un artículo ayer de una persona, un director de Mirada 360, que decía, esto de los cambios de la tecnología, que se anuncia disrupción del modelo del Big Law, del servicio tradicional, del servicio legal tradicional. Eso ya se dijo en el 2008 y no pasó, y la verdad es que no va a pasar nunca. O por lo menos no se vislumbra un cambio. Puede ser, pero también he escuchado otras frases que es, los cambios son esos que se producen, ¿no? Lentamente durante mucho tiempo, hasta que en un segundo, ¿no es cierto?, se transformó, ¿no? Y hay esta frase de Peter Drucker que dice, bueno, que en tiempos turbulentos el mayor peligro es seguir aplicando la lógica de ayer. Entonces, hay quienes consideran que el derecho va a cambiar, lo creo yo, y hay quienes consideran que no, la prestación de servicios legales se va a mantener como ha sido, se va a buscar siempre al experto en la forma tradicional, porque esto depende de los clientes. Lo que pasa es que yo creo que los clientes cada día se vuelven más sofisticados. Los abogados in-house, que tradicionalmente eran casi una mesa de parte, ¿no? Que simplemente lo que sabían era a quién llamar, a qué experto llamar para un tema, y eran más una relación de confianza del dueño de la empresa o del gerente. Hoy son expertos en procesos, son expertos en el negocio del cliente, de la empresa, del cliente. Y son expertos gestionando recursos. Eso es muy importante. A los gerentes de áreas legales se les mide, como cualquier otra gerencia o cualquier otra área de la empresa, se les mide rentabilidad. Entonces, básicamente, mientras más tercericen, mientras más gasto de abogados externos, es peor para sus metas. Entonces, ahora hay un mayor cuidado de a quién se contrata y, segundo, cuánto te cobra el abogado y si es que lo que te está cobrando el abogado, el estudio, realmente está aportando valor. Entonces, eso ha generado que con los últimos años, pues hay una revisión interesante, hay una interacción un poco más fuerte y los abogados internos y las empresas, por lo tanto, se le plantan a los estudios y le dicen, oye, esto que me estás cobrando no corresponde, esto nunca lo hice, o me estás cobrando excesivamente por alguna razón, o no me estás aportando valor, ¿no? Entonces, esa es una, y pueden elegir los estudios, las empresas, por lo tanto, los clientes pueden elegir en lugar de estar casados con un solo estudio, con todas las áreas, como es el modelo Big Law, poder tener distintos proveedores. Algunos serán proveedores el estudio grande, habrán estudios más pequeños, y algunos temas serán automatizados, será tecnología, ¿no? Pues todo esto lo trae el New Law de la mano, que pone al cliente al centro del diseño. Bueno, solamente, y luego regresaremos. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el Big Law? No, y perdón, en el New Law, en la estructura con pirámide invertida. Y voy a regresar a eso después, ¿no? En el Big Law, y aquí nos encanta estos requisitos de buscar egresados con un montón de experiencia. En el Big Law, en primer lugar, el rasgo característico, aunque se ha ido perdiendo, es que los honorarios se cobran
por tarifa horaria, ¿no? O sea, tú cobras la hora. Los abogados cobran por el tiempo que le dedican los encargos. En segundo lugar, lo que se vende es el expertise, ¿no? La excelencia, el conocimiento en un tema de especialidad. Eso es lo que le venden al cliente. Es una estructura normalmente rígida y piramidal, ¿no? Que asegura rentabilidad. ¿Y por qué piramidal? O sea, claramente no estoy diciendo un esquema piramidal un esquema Ponzi, por acaso. Digo, una estructura organizativa piramidal en la cual hay unos pocos socios, ¿no es cierto? Luego hay más asociados, típicamente asociados seniors, luego hay más, ¿no es cierto? Se va hinchando la base, más asociados juniors y luego muchísimos más practicantes. ¿Y esto por qué? Porque los estudios tradicionales normalmente se costean por hora. O sea, más allá de que cobren por hora, que es lo que decía en el primer escalón de esta gráfica, además costean por hora, consideran que su costo es la hora, ¿no? Por lo tanto, dado que el sueldo del practicante es más bajo, su hora es más barata. El sueldo del socio es más cara, ¿no es cierto?, es más alto, su hora es más barata. Entonces, en este esquema, lo que tú quieres hacer es que el trabajo, la mayor parte del trabajo, baje, sea adoptado, sea procesado por los abogados más chicos, o si los practicantes, si es posible. ¿Por qué? Porque siendo su costo más bajo, si es que el tema, digamos, entre el costo y lo que cobras, hay una rentabilidad, ¿no es cierto? Esa es una plusvalía, para decirlo en términos hegelianos. Entonces, efectivamente, si tú cobras 100 y te cuesta 20 porque lo hacen los abogados chicos, entonces tienes una súper rentabilidad. Entonces, eso genera algunos incentivos en el tema de la tarifa horaria, que ya lo voy a mencionar en un rato. Pero la estructura es piramidal, entonces son estudios de mucha gente y mucha gente chica. Lo paradójico es que a los más chicos, justamente porque son abogados o practicantes y al final son personas en formación jurídica que están todavía formándose, normalmente les encargas temas de menor valor agregado, de menor complejidad. Entonces, en mi época era la búsqueda de normas legales, foliar las páginas ¿no? Las hojas de una demanda, armar, ir a hacer trámites, ¿no? Y dejas el trabajo más sofisticado para la gente mayor y los socios también se involucran en el tema más sofisticado y la labor comercial. La labor comercial casi queda desconectada de la gente más chica, porque eso es un tema de las cabezas. El cliente es del estudio, el estudio es del socio, por lo tanto el socio es el que tiene que captar y retener al cliente. El resto hay una figura un poquito más de obreros, sin pretender ser peyorativo, al decirlo así. Entonces, eso es lo que te asegura la rentabilidad. Y son grandes estudios, o pueden ser medianos, pero en todos los casos son multidisciplinarios, ¿no? Tú quieres tener área corporativa, laboral, tributaria. Antiguamente incluso, digamos, antes que se sofisticaran en los 60 y 70 los estudios de abogados, los estudios eran, el mismo abogado veía de todo, veía tributario, fiscal, procesal. Ahora hay especialidades y los grandes estudios se organizan así y cada uno tiene especialidades complementarias. No está mal tener especialidades complementarias, tiene mucha lógica, pero los estudios, la estructura, el modelo de estudio tradicional intenta tener todas las áreas, ¿no? Esa es la aspiración, ¿no? Entonces, eso genera una estructura de costos alta, un incentivo a bajar el trabajo lo más posible a los abogados más chicos, a los practicantes, y una medición por tiempos, por horas. Y el tema de las horas es un tema muy importante, que a mí me apasiona. Yo debo confesar que siempre tuve un problema con la carga de horas. Para los que no lo saben, el tema de la tarifa horaria o el tema de las horas alrededor de un estudio tiene dos caras. La moneda tiene dos caras. Por un lado, la tendencia a cobrarle al cliente por hora, y la segunda, la otra cara de la moneda, es que a los abogados se les exige una carga de horas, un número de horas facturables que tienen que ser registradas como mínimo al día o a la semana o al mes, ¿no? Entonces, un gran sufrimiento de todos los abogados que yo conozco es, ya cargaste tus horas, esa es la gran pregunta. ¿Cargaste tus horas? ¿Estás al día de tus horas? ¿Has llegado a las horas mínimas? Y que te llamen la atención si es que no llegas a las horas mínimas, o que se premia a los que cargan un montón de horas, ¿no? Entonces, yo ahí le veo ciertos problemas que quiero comentar, porque es un gran rasgo, si bien los estudios de Big Law han ido poco a poco dejando el tema de la tarifa horaria,
pero a regañadientas, justamente porque sienten que lo que están vendiendo es expertise y tiempo. Entonces, yo voy a llegar a ese punto. Entonces, haciendo un comparativo, en el BIGLO hay una valoración de habilidades en el BIGLO, habilidades legales, en el ULO, a valoración de habilidades no solo legales, sino de gestión de procesos. En el BIGLO se usa tecnología sostenible, es decir, Word, la base documental. En el New Law normalmente tecnología disruptiva. Esto evidentemente, qué sé yo, procesamiento, inteligencia artificial para buscar sentencias o contratos con ciertas características, firma digital, gestión documentaria. Yo siempre cuento la historia, o sea, si ustedes han visto cómo se hacen los cierres de grandes transacciones desde financiamiento o compras de compañía, básicamente son 6 o 7 contratos los que se han negociado, son 3 o 4 partes, por lo tanto el día de cierre hay alrededor de 20 o 30 personas, entre practicantes, entre representantes de las partes, y llevan los documentos y comienzan a revisar todos página por página y van foliando, ¿no? van visando hasta que están seguros que todos los juegos son iguales y luego se firman los contratos, ¿no? Entonces, evidentemente eso toma, puede ser un día, puede ser dos, y hoy día ya hay tecnologías de firma digital o de gestión documentaria que reemplazan esos tiempos. Entonces, claro. En el BIGLO hay promoción de una marca personal de los socios. El BIGLO es, qué sé yo, Sánchez y Fernández y asociados, ¿no? Es, qué sé yo, el estudio, por ejemplo, el estudio Muñiz, un estudio excelente de primer nivel, es el estudio Muñiz, Pérez Taiman, Luna Victoria. Bueno, ha ido cambiando con el nombre, con los años, el nombre, el apellido, porque básicamente son sociedades comerciales de responsabilidad limitada que requieren tener el apellido en la firma, o sea, en el membrete, y por lo tanto la aspiración de los abogados es llegar a socio y socio del membrete, ¿no? Entonces el estudio es los socios, y los socios del membrete, esos son, ¿no? Hay varios estudios acá, el estudio PPU, un estudio de primerísimo nivel, PPU, creo que le dicen PPU porque simplemente ya es impronunciable el nombre de lo largo que es, Prieto Carrizosa, no sé qué, Ferrero Duría y del Marugarte. Entonces, eso es básicamente la marca de los socios. En el ULO es una marca corporativa, es una firma. Digamos, nosotros cuando abrimos mi despacho decidimos no utilizar el nombre, los apellidos, ¿no? Sencillamente porque para nosotros era generar discusiones sobre quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, qué pasa si incorporas a otro socio, va a haber la discusión sobre el apellido, sobre el nombre. Segundo, el alineamiento de la identificación de los abogados, sintiendo que están, más bien, digamos, eres del estudio tal, eres del estudio Castro, ¿no? Entonces eres de Castro, cuando en realidad tú quisieras que formes parte de una organización que la sientas tuya, ¿no? Y luego un tema de recordación de marca, un nombre de una organización que está cambiando cada cierto tiempo porque entran y salen socios, pues no es algo, pues no es muy astuto desde el punto de vista de marketing, ¿no? Ya me dirán mejor los que saben de estas cosas. Entonces, en el New Law normalmente es una marca corporativa. En el Big Law normalmente el sistema de tarifas con los clientes, y en el New Law esto suele manejarse más con un tema de proyecto y por lo tanto se manejan tarifas cerradas. En el Big Law la regla es abogados a tiempo completo y en el New Law hay prácticas de trabajo más flexibles y horizontales. Nosotros, y ahí quisiera entrar en el tema de la tarifa horaria, ¿no? Que es un aspecto fundamental, diría yo, en la estructura del Big Law, ¿no? En el sistema de tarifa horaria se vende el tiempo de dedicación a un encargo, ¿no? En el sistema de tarifa fija, normalmente se vende el valor agregado del producto. Entonces, digamos, por decirlo de una manera, cuando un abogado te dice que te va a cobrar por el tiempo que se dedica a un encargo, a mí me generan varias preocupaciones. El primero, yo veo que hay respecto a preocupaciones de desalineamiento interno y externo. En el tema de externo, imagínense, y yo sé que esto puede sonar un poco ofensivo o provocador a los abogados, y no, esa no es mi intención. Imagínense que ustedes contratan a un pintor, ¿no? Le dicen, oye, tú eres un experto pintor de casas, por favor, ¿cuánto me cobras por pintar mi casa? El pintor mira tu casa y dice, mira, mi tarifa son $50 y es el tiempo que me demora. Es un momento, pero si tú me vas a cobrar por el tiempo,
el incentivo es que te demore más, porque mientras más te demores, más me vas a cobrar. Entonces, no estamos, yo quiero pagar lo menos posible o el valor justo, y tu incentivo es demorarte lo más posible, ¿no? Entonces, y en segundo lugar, si tú eres un pintor experto, tú deberías ver mi casa y estimar cuánto tiempo te va a demorar. Y en tercer lugar, no todas, digamos, más allá del tiempo, habrá una casa pues que de repente es muy fácil de pintar, otras son más difíciles. Y el hecho de que tú tengas habilidad para hacerlo más rápido, más lento, no debería significar que yo te debo pagar menos o más, ¿no? Entonces, depende de lo que valga, o sea, de repente depende del valor, de la complejidad de pintar una casa concreta, es lo que debería ser cobrado. Entonces, ahí tienes tienes un primer problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Los abogados, cuando cobran por tarifa horaria, porque además el otro lado es que son exigidos a cargar un número mínimo de horas, pues generan unos desalineamientos y unos desincentivos un poco perversos con los clientes. Y por eso hay malas prácticas como el redondeo, ¿no? Te dedicaste algo 18 minutos, le pones 30. O simplemente el crearte la hora. Esa es una, aunque suene duro decirlo, esa es una práctica cada vez menos común, pero existe a nivel de los estudios tradicionales. No hay que ir muy lejos, ni siquiera tengo que decir un nombre concreto. Si ustedes vieron La Firma o The Firm, esta película de los 90 de Tom Cruise, que es un abogado junior que entra a un despacho de primer nivel, ¿no? Y luego se da cuenta que el despacho de primer nivel es casi una mafia, ¿no es cierto? Este estudio grande, es casi una mafia y lo tienen monitoreado, lo tienen chuponeado, y no sé si ustedes no la han visto, tienen que verla, pero la forma en la que él se escapa, porque además el FBI se le aproxima y le dice, tú tienes que darnos información porque este estudio asesora a mafiosos. Entonces, él sabía que si es que daba la información al FBI, violando el deber de reserva, pues lo iban a inhabilitar como abogado. Si no lo hacía, lo iban a meter a la cárcel, o el riesgo era que los gente del estudio lo mataran. Entonces, su forma de escapar fue darse cuenta que el estudio de abogados inflaba las horas que le cobraban a los clientes, a los mafiosos, ¿no? A estos clientes mafiosos. Les inflaba las horas y enviaban el reporte de horas junto con la factura, las enviaban por correo postal. Y al hacerlo por correo postal, convirtieron esa inflación de horas en un delito federal en los Estados Unidos. No sé si así es en la realidad, pero esa es la trama, ese es el argumento de la película. Y así es como se escapa. Disculpen a los que les he malogrado la película, pero es así como escapa. Le dice, les entrega a los abogados, pero por un delito federal relativo a uso de correo postal para, con datos falsos, porque era cobranza de horas falsas. Él escapa y al mismo tiempo digamos, los clientes más bien aceptaron que se usen sus facturas sencillamente porque no los involucraba en nada. Entonces, el tema de las horas ha llegado inclusive al cine, ¿no? Y no te voy a decir ya de los chistes que se hacen sobre el tema. Yo recuerdo uno que es un abogado, de repente muere y llega al cielo, ¿no? Llega al cielo y se acerca a San Pedro y le dice, San Pedro, tiene que ser un error. Yo tengo apenas 35 años, no puedo haber muerto. Y le dice, lo que pasa es que de acuerdo a tu reporte de horas tienes 87, ¿no? O sea, soy una persona que había cargado tantas horas que ya era mucho mayor, era imposible que hubiera cargado tantas horas, que hubiera trabajado tanto tiempo. Pero bromas aparte, lo cierto es que sí, en mi experiencia, el tema de la tarifa horaria genera erosión con el cliente, ¿no? El cliente revisa tu hora, tu reporte de horas, dice, no estoy de acuerdo, no recuerdo haberte encargado esto, no creo o no recuerdo que la llamada haya durado tanto. Yo nunca hablé con este abogado porque, claro, encima en el sistema piramidal significa que el socio tomó la llamada, pero luego volteó y se lo encargó al asociado. El asociado se apoyó en un junior, hicieron el documento, lo subieron, lo revisaron una vez, dos veces, tres veces, lo subieron al socio, el socio lo revisó y todos cargaron sus horas. Y el cliente dice, ¿de dónde salen estas horas? Yo no hablo con ninguno, nunca he tenido interacción con ninguno. Entonces, en el sistema de tarifa horaria le estás trasladando tus costos a un externo. No existen otros modelos de servicio, o no, ninguno que me venga a la mente, en la que el proveedor del servicio le traslade tal cual sus costos y sus ineficiencias al cliente. Normalmente el servicio pones un monto fijo y tú serás responsable por ser más eficiente. Esa será tu ganancia,
¿no? Y el otro ejemplo que yo doy es respecto, por ejemplo, a una minuta de constitución. Nadie cobra por una constitución de una compañía, nadie cobra ni como si hubieras tipeado de cero las 15 páginas que tiene el estatuto social, ni le cobras una hora, que es lo que te toma o media hora que te toma tomar tu modelo, el modelo correcto, adaptarlo, poner el nombre de la compañía, los accionistas, el capital, el objeto social, y darle un par de ajustes al régimen de poderes. Nadie cobra por esa hora que en la realidad te demoras. Y nadie cobra porque sería injusto, porque tú dirías, oye, no, pero es que este es un modelo que yo hice, es a prueba de balas, registros públicos lo registra, mi régimen de poderes es genial, ha pasado todos los tests con todos los bancos, que son los más pesados cuando revisan régimen de poderes, por eso lo digo, ha pasado todos los tests, y por eso mi documento de constitución vale. Entonces, no es por el tiempo. Entonces, eso es lo que Richard Susskind, que es un abogado y gran visionario en temas legales, le llama la comoditización de los servicios legales. Entonces, Richard Susskind lo que diferencia es, hay servicios legales que son, digamos, blue chip, o sea, digamos, súper complejos, nadie los entiende y cobras básicamente lo que quieres, ¿no? Y luego vienen los servicios en los cuales, ok, es alto estándar, luego es un servicio estandarizado, luego es un servicio que es commodity, comodizado, y luego finalmente son servicios automatizados. Entonces, y lo peor es que esta división, esta clasificación no es estanca. Lo que hoy día puede ser blue chip, lo que puede ser hoy día hiper sofisticado, en unos años no lo es. El ejemplo, las normas legales, en su época era un tema de bajo valor agregado, hace unos 20 años. Hoy día está automatizado. Nadie ningún estudio o en su sano juicio le cobraría al cliente por búsqueda de normas legales. Porque eso tú sabes perfectamente, primero porque tienes que conocer el derecho, como dice el latinajo, que no lo voy a decir. En segundo lugar, porque te toma realmente 10 segundos hacer la búsqueda en el SPIG, ¿no? Entonces ya no tienes un costo que trasladar, está automatizado. Pero no tengo que ir tan lejos. Un contrato, el ejemplo de la minuta de constitución. La minuta de constitución, una época que se cobra el peso en oro, pero evidentemente hoy día no está el valor ahí, está estandarizado, comoditizado. Tanto así que hay, tal vez en Perú no existe todavía, en Perú si vas a COFIDE, tiene algunos modelos de documentación, he visto algunas webs de algunos centros de arbitraje que tienen sus modelos de contrato de alquiler, digamos que para ellos está a prueba de balas, o contrato de mutuo, contrato de hipoteca, y te cuesta bajártelo 25 soles, 50 soles, 70 soles, y ya tú lo adaptas, ¿no? Entonces, está estandarizado. Habrán contratos con cierta complejidad, la negociación es un servicio de mayor valor agregado, y sobre eso podrás cobrar distinto. Pero hay muchas cosas que se tienen a la automatización. La minuta de construcción, como lo mencionaba hace un rato, es una de ellas. Por ejemplo, los contratos de emisión de bonos, hace unos 20 años, el mercado de capitales era una rareza, y por lo tanto los abogados que hacían mercado de capitales y hacían contratos de emisión de bonos corporativos, cobraban por hora, ¿no? Hoy día son montos fijos y casi que es una competencia por precio, ¿no? Porque es muy plain vanilla. Pero eso es en el Perú. Conozco el caso de Panamá, por ejemplo, que estas auditorías legales que se le llaman los due diligence, que aquí en el Perú también están totalmente comoditizadas. En Panamá, por ejemplo, posiblemente por el poco número de despachos legales sofisticados, se cobra por hora, en muchos casos. Entonces, esto no es un proceso ni homogéneo en todo el mundo, ni totalmente uniforme, sino cada país y cada área tiene sus tiempos y tiene sus momentos y tiene su evolución. Pero es inevitable que el servicio legal en algún momento va a pasar, como decía, en este péndulo entre el servicio blue chip muy sofisticado y lo automatizado. Eso es lo natural. Pero luego ese es el problema hacia afuera. Luego tienes un problema hacia adentro. ¿Cuáles son, qué incentivo puede haber hacia la innovación si es que los abogados están obligados a cargar, ¿no es cierto?, una cantidad mínima de horas facturables? O sea, tienes que sustentar tu valor como abogado, como empleado dentro de una firma legal por el número de horas que cargas. Entonces, ahí tienes varios problemas. Primero, ¿cuál es tu incentivo para comprender el negocio del cliente? Si eso no lo vas a poder facturar. Entonces, a menos que se lo puedas facturar, si tú le dedicas 1 o 2 horas a googlear, a llamar por teléfono, a reunirte con el cliente para entender su modelo, lo que hace, y eso no lo puedes cargar, porque el cliente no te lo va a aceptar cargar,
Eso entonces no es rentable para el abogado. Y el abogado dirá, no lo puedo hacer porque si lo hago, me afecta mi rentabilidad. Y la rentabilidad está atada, este tipo de rentabilidad está atada desde aumento de sueldo, bonos o ascensos. Entonces, el incentivo es, eres una máquina de cargadoras. Y horas facturables. Yo he visto estudios en los cuales los abogados, cuando le pides un encargo, te dicen, ¿esto encargo está por honorario fijo o tarifa horaria? Porque si es fijo, sabe que le quiere dedicar la menor cantidad de tiempo posible para ser rentable. Si le dices que es tarifa horaria, te dice, ¿y qué tipo de tarifa horaria? ¿La premium o la normal? Porque le conviene más atender casos o atender clientes con tarifa horaria premium, porque eso no porque a él le paguen directamente esa tarifa premium, sino simplemente son más rentables. El margen que le contaba yo, entre su costo, que es el sueldo dividido entre 30 días, dividido entre 24 horas, es más bajo. Si es más bajo comparado con el precio que se cobra, pues es más rentable y eso es muy apreciado por los estudios tradicionales. Entonces, eso significa que no tiene tiempo para, no tiene un incentivo para dedicar a comprender el negocio del cliente. Tampoco tiene un incentivo para aportar otro tipo de valor a la organización. ¿Qué pasa en los abogados hoy día? Que hay otras actividades importantes, el marketing jurídico, indispensable. Y hoy día, en el tiempo de pandemia, donde toda la economía se ha vuelto, o tiende a lo digital en todo caso, donde ya nadie visita al gran estudio de abogados con su gran local o la gran casona o la gran oficina con cuadros y arte moderna o huacos y pintura en la escuela cusqueña, ya no existe. Entonces ahora es virtual. La presencia, la huella digital, la presencia en redes, la web, los posts, la generación de contenido, ¿no es cierto? Entonces, si esas no son horas facturables. O sea, significa que un abogado que le dedica a eso, que genera a la larga posicionamiento, recordación del estudio, que genera a la larga, por supuesto, que lleguen clientes, sin embargo, va a ser penalizado, porque no son horas facturables. ¿Qué pasa cuando un abogado se dedica a mentorear, a coachar, a formar abogados más chicos? Tampoco, o sea, no le tiene dedicarle tiempo a revisar sus encargos, más allá de un tema concreto. Tampoco, no va a poder cargar esa hora. ¿Qué pasa si es que simplemente es un abogado que es un gran cohesionador? ¿No es cierto? Une a la gente, genera buen ambiente de trabajo, que es indispensable. Por eso decía el New Law, más basado en personas, más la persona al centro, el cliente como centro del diseño y la persona como el centro de la organización. Pero si es que esas horas no son facturables, entonces no te conviene. Bueno, claro, puedes hacer lo que después ir a salir a tomar una cerveza después de la oficina. Eso también cohesiona, pero pareciera que lo haces después de la oficina porque si lo haces durante la oficina tienes un problema que no lo puedes cargar, ¿no? Entonces, si se mide a las personas, a los abogados, por el tiempo que cargan, también se genera pues el famoso, y otra vez disculpen el término en inglés, el clock watching, ¿no? Gente que simplemente está ahí esperando la hora porque necesita cargar, ¿no? Y no está aportando valor a la compañía, a la organización. Entonces, esos son problemas. Y luego tienes el gran problema de cuál es el incentivo para la innovación. Entonces, hay un ejemplo, y a mí me encanta el tema de los ingenieros, porque como digo, siempre nos hemos burlado de ellos y ahora veo que más bien los ingenieros tienen mucho que enseñarnos a los abogados. Imaginemos un proceso de producción de un par de zapatillas, ¿no? Está a cargo de un ingeniero, y el proceso de producción de zapatillas demora 7 horas, el par de zapatillas, ¿no? Digamos que sean 1000 zapatillas, pero demoran 7 horas. Pero resulta que este ingeniero, con los años, adquiere experiencia, se capacita, estudia una maestría de primer nivel afuera, y descubre cómo ese proceso de producción de 2 zapatillas o de 1000 zapatillas, en lugar de demorar 7 horas, ahora va a demorar 2 horas. En la empresa, ¿qué creen que va a hacer el ingeniero? El ingeniero, si quiere, se va a la piscina, o se va a hacer deporte, o se va a ver el fútbol. No importa, porque ya ha aportado valor a la compañía. Traslademos este ejemplo a un estudio de abogados tradicional. Si un asociado encargado de elaboración de un contrato de fideicomiso, donde todo el mundo se demora 7 horas. Él, como es muy rápido, muy listo y tiene mucha experiencia, aprende a hacerlo en 2 horas, pues el sistema le dice, búscate qué hacer en las otras 5 horas, porque tienes que llegar a la meta de 7 horas diarias. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Bueno, me demoro 7 horas, porque si me demoro menos me penaliza, ¿no? Entonces, todos estos motivos derivan de esta aplicación de la tarifa horaria, tanto hacia afuera como el costeo, como hacia adentro, ¿no?
¿Cuál es la alternativa? La alternativa es el value pricing, el cobrar por el valor agregado del producto, del servicio, ¿no? Y es los ejemplos un poco que he dado, ¿no? Es decir, y hay otra esta historia o este chiste, no sé qué cuentan, que va una persona está con el auto y se le malogra en mitad de la carretera. Entonces, abre el capot, no sabe qué hacer, una persona sin mayor experiencia, sin mayor conocimiento de mecánica. Al rato pasa un auto, una moto, se baja un señor, le dice, yo soy mecánico, ¿me podría arreglar el carro? Sí, por supuesto. Abre el capot, lo mira, mueve una pieza y el carro enciende. Y le dice, son $500. Y le dice, $500 si te demoró 30 segundos, un minuto te demoró arreglar esto. Dice, claro, no es por el tiempo, es por el conocimiento. A ver, arreglar el carro es un minuto, pero saber cómo arreglar el carro implica pues un largo tiempo de formación, y eso lo estoy cobrando, ¿no? Entonces, ¿y cuánto vale? Digamos, es una regla, digamos, posiblemente, la historia estoy un poco, posiblemente estoy caricaturizando la figura, pero efectivamente no es el tiempo, es el valor agregado lo que haces, evidentemente. Si es que era apenas mover una pieza, seguramente no tenía valor agregado, pero el hecho de que se haya demorado mucho poco tiempo no tiene nada que ver con qué valor o qué complejidad tiene el servicio mecánico que estaba detrás. Entonces, los abogados tenemos que ir, y ya estamos poco a poco dejando la figura de la tarifa horaria. No es que el tiempo de dedicación no aplique en ningún caso. Hay casos en los cuales aplica o es necesario, o no es que no sea un factor a considerar al momento de hacer el pricing, pero no es el único, ¿no? Y sobre eso habla mucho Richard Susskind. Yo le recomiendo leer The End of Lawyers, o el fin de los abogados, o los abogados del mañana, Tomorrow's Lawyer. Creo que es importante para que entiendan hacia dónde va, a dónde creemos algunas personas que va en la profesión, ¿no? Y aquí hay un par de imágenes un poco así de humor, ¿no? Estos gatos diciendo que si es esperando un ratón durante mucho tiempo, y bueno, pensando que si fueran abogados podrían haberlo cobrado, ¿no? Entonces, los abogados modernos, los abogados del siglo XXI, no es que van a necesariamente dejar, no es que yo no estoy proponiendo, y que yo sepa, nadie de los que propone el tema del Big Law propone pues que el Big Law va a desaparecer. No somos enemigos ni antagonistas, pero lo cierto es que somos una alternativa, porque hoy día existe, o existía por lo menos, un modelo hegemónico, la idea de que solamente hay una única forma de brindar servicios legales desde una organización profesional, y el New Law es justamente una muestra de que eso no es del todo exacto. Entonces, junto con el New Law, como parte de la aparición del New Law, aparecen los proveedores de servicios legales alternativos, o ALSP, Alternative Legal Service Providers, ¿no? Que tiene que ver con tecnología, con startups de Legal Tech, que se está uniendo otra vez, ¿cierto? Así son el mundo anglosajón, son los que nos llevan la delantera, así que los términos están en inglés, ¿no? Legal Tech, que es legal, evidentemente, y tecnología, ¿no? Entonces, brindan servicios especializados de alta demanda a los clientes. Hay desde temas en los ALSPs, hay desde procesos de outsourcing, ¿no es cierto? Externaliza ciertos procesos legales. Sí, oye, siempre se hizo, siempre se externalizó. Estaban los abogados que veían tema de cobranzas, pero esa externalización, esa tercerización fue hecha en forma bastante empírica. Hoy ya se hace con procesos. Existe esta gran firma inglesa que ahora está en todo el mundo, que se llama Axiom, ¿no? Axiom, AXIOM, que tiene este servicio de outsourcing en la cual toma cada proyecto en el cual entra una compañía que necesita hacer un tema de crecimiento, una gran negociación o lo que fuera, y le pone abogados con las experiencias de los temas que necesita y lleva a cabo este proceso hasta el final. 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses. Pero entran completamente y toman el control o complementan el área legal interna del cliente. Hay otros modelos en los cuales son más un marketplace, un Uber de abogados, en que simplemente, o un, qué sé yo, Airbnb suena un poco mal, pero digamos un Uber de abogados, ¿no? Quedémonos con ese ejemplo, en el cual entras y buscas una especialidad y buscas abogados que están ahí listados, que tienen calificación, rating de los clientes, y la plataforma no es un estudio, no es que son sus empleados, no te cobra la responsabilidad del servicio legal, no lo asume la plataforma, sino cada abogado.
es esquemas de economía colaborativa. Y las startups legal tech ni que se diga, ¿no? Están ya modificando en muchos lados en la forma como se prestan servicios legales. Las legal tech, evidentemente, son competencia, pero también son complementos a los estudios tradicionales. Acá en el Perú sabemos pues que el estudio Muniz, el estudio Miranda y me parece que el estudio García Sayán están desarrollando algún tipo de tecnología para servicios legales en alianza con, ¿no? Siempre en alianza con startups. Ya ahí existen algunas incubadoras que están, el estudio Rodrigo lanzó un proceso para incubar proyectos de Legal Tech, y en el mundo esto es una tendencia, y eso tiene que ver con gestión de documentos, firma digital, inteligencia artificial para búsqueda de jurisprudencia, modelo de contratos, y qué sé yo, digamos, hoy ya hay páginas web de estudios en los cuales te atiende un bot, ¿no? Un bot, aparece esta ventanita y te está hablando una computadora, un software de inteligencia artificial y que te puede resolver algún nivel de consultas muy básicas, ¿no? Entonces, los rasgos diferenciadores ahí con los ALSPs, altamente especializados, invierten en tecnología, definen proyectos, son mucho más flexibles y versátiles. En los Estados Unidos se puede constituir compañías casi al 100% a través de Clarity, que es una página web también, ¿no? Es un software. Y hay relaciones dinámicas. Esto genera la aparición de nuevas especialidades dentro del sector legal, ¿no? El administrador de proyectos legales, el Legal Project Manager, un Legal Operation, es decir, un operador del derecho que no necesariamente son abogados, el diseñador de procesos legales, el Legal Design Thinking, ¿no? Que no tienes una labor otra vez netamente de abogados, puede ser un abogado que sea especializado, puede ser un experto en procesos, un ingeniero, nuevamente, el ingeniero del derecho, como comencé esta exposición, ¿no? Y tienes Market Law, Boutiques, New Law, Legal Tech y Project Management. En el Perú tenemos, digamos, unos ejemplos, no digo que esto sea la lista completa, estudios de abogados, está Maxel, un estudio especializado en competencia, Newbox, expertos en temas digitales, y Sumara, y perdón, el AutoCherry, que nos dedicamos a temas de innovación, emprendimiento y mercado de capitales. En ALSP, en modo legal, que es un marketplace de abogados, o sea, un mercado, una plataforma de conexión, ¿no? Entonces, recordar que básicamente para cerrar esto, son dos, New Law y Big Law son dos modelos diferentes de gestión de empresas de derechos legales. El New Law tiene un enfoque mayor a tecnología e innovación, el Big Law son estructuras más tradicionales, se diferencian en tarifa horaria, en la forma de diseñar el servicio. Y los ALSPs son operadores de servicios legales alternativos que nacen como respuesta a necesidad de optimizar ciertos costos y resultados. Yo les agradezco la paciencia, espero que hayan encontrado esta presentación de interés, y agradezco, por supuesto, a Alumni por la invitación y espero que la comunidad en general, alumni y especialmente la comunidad alumni de los egresados de Derecho, encuentren algún tipo de valor en la exposición que he realizado. Les agradezco nuevamente y hasta una próxima oportunidad.